Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 43. Vamos a continuar con esta serie, la autoridad delegada. Es el tema número 15 de esta serie. El tema de esta tarde, David, celo por Dios. ¿Okay? David, celo por Dios. Porque esto es una de las cosas que un líder espiritual debe tener celo por Dios. Celo por Dios significa que es un hombre que sí se inmuta cuando se trata de Dios. Que mucha gente hoy se le hace fácil decir, no, pues, esto y el otro y lo demás allá, ¿no? Y a veces más defendemos el ego que aquel que nos da todas las cosas. Y eso es en muchos ámbitos, hermanos. No solamente es con gente tal vez de afuera que no conocemos en un punto dado de que sean familiares, sino también eso requiere nuestro hogar. Porque muchas veces los hijos dicen, es que yo no creo en tu Dios. Bueno, está bien, o sea, no te voy a obligar. Pero aquí en mi casa, mi Dios es este, y lo respetas. Si no, bueno, tu Dios está allá afuera, entonces vete allá afuera. Eso es tener celo, pero muchas veces eso no existe, hermanos. Y digo, soportamos mucho que ofendan a Dios, pero otras cosas, pues no. Entonces, creo que el tener celo por Dios es algo que sí debemos de tener muy, muy puntual, hermanos. Porque lastimosamente hoy eso se ha perdido. Celo por Dios es no vender el evangelio también. O sea, celo por Dios significa que muchas veces pues la verdad no gusta. Entonces, que digo, bueno, entonces lo que voy a predicar va a ser cosas modernas. ¿No? Es lo que hoy le llaman cosas modernas, es decir, cosas que a la gente pues no les inmute tanto, porque si no la gente pues no quiere venir, la gente no quiere escuchar, y no debemos tener celo por Dios. ¿Ok? Celo por Dios. Ok, vamos a tocar hoy una historia aquí, un suceso muy conocido. ¿Ok? Tenemos en ese capítulo David y Goliat, un suceso muy conocido, lo que muchos lo hemos escuchado hasta en ejemplos, ¿no? Cuando se enfrentan dos hombres en boxeo o en béisbol, dicen, es que es David y Goliat porque uno ya tiene mucha experiencia, el otro apenas está iniciando. Bueno, vamos a entender un poco acá. Dice, primer libro de Samuel 17:43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Bien, hermanos. La historia de David y Goliat es algo tan famoso, aún entre los no creyentes. Tal vez los no creyentes sepan de esta historia, de lo que pasó con David y Goliat. Pero en un punto dado, hermanos, todos enfrentamos gigantes de alguna u otra clase. Pero podemos vencerlos mediante el poder de Dios. Tal vez para ti lo que es un gigante, para mí no lo sea. Tal vez para ti un gigante es la soledad, y para mí no. O sea, yo te podría decir, pues qué débil eres en eso. Bueno, ese es tu gigante tuyo. Tal vez para otros el gigante para ellos es la tristeza, el abandono, la falta de dinero, tal vez la enfermedad, no lo sé. O sea, pero cada uno de nosotros estamos luchando con algo.
Y debemos entender que no vamos a vencer eso en nuestras fuerzas. O sea, no es diciéndote, ay, no, pues ya no quiero nada con ustedes, ya no me hablen. ¿Ya tú piensas que vas a vencer un gigante de esa manera? No, necesitas del poder de Dios, necesitas del poder del Evangelio. Recuerden que el Evangelio es poder de Dios. O sea, si tú quieres vencer algo, no es alejándote de Dios como vas a vencer. Al contrario, lo que estás demostrando es cobardía. Porque muchos hacen eso, o sea, muchos tienen un gigante con el cual están peleando, ya sea el gigante tal vez es su esposo, el gigante tal vez es su esposa, el gigante también tal vez sean sus hijos, y se dejan llevar por eso, o sea, están perdiendo la batalla. Y no puedes hacer eso, tienes que asirte de la mano de Dios. Esa es la manera en que vas a vencer algo así. Entonces, Goliat, hermanos, medía probablemente unos 3 metros de estatura. Más o menos medía eso. O sea, de verdad era un gigante, no era como los que hoy conocemos de que, pues casi 2 metros, entonces sí es un gigante. No, Goliat medía más o menos unos 3 metros. Y su armadura pesaba unos 70 kilos. Pues en este relato, hermanos, nos muestra qué pasa cuando alguien tiene comunión con Dios y cuando alguien no tiene comunión con Dios. Es decir, David y Saúl. Vamos a ver eso. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene comunión con Dios y qué pasa con alguien que sí tiene? El Señor, hermanos, había entrenado a David con leones y osos en la soledad, pero ahora le tocaba una prueba en lo público. ¿Qué te dije? O sea, el entrenamiento, hermanos, es de muchas cosas que parecen simples, pero si tú vas pasando varias cosas simples que a lo mejor nadie te ve, esto se está preparando para una prueba donde todos te van a ver qué vas a hacer. Hermanos, debemos entender esto, y es que debemos prepararnos porque la prueba va a venir, y si no estamos preparados vamos a huir. En vez de confiar y enfrentar al gigante, vamos a huir. Entonces, un pueblo del que ya hemos hablado mucho y que creo que David se encargó de exterminarlo fue los filisteos. Los filisteos fueron famosos por tener gigantes. Goliat no es el único que se presenta aquí. Más adelante vamos a ver que David mató más gigantes de los filisteos. Muchos le llaman a David el matagigantes. David nunca perdió una batalla. David nunca perdió una batalla y tenía valientes a su cargo que mataban gigantes. O sea, veamos lo que hace una persona que su vida alienta a otros. Entonces veamos cómo Dios va llevando al futuro rey de Israel a que obtenga gloria y honra del pueblo, pero porque Dios así lo quiere. Eso es muy importante, hermanos. La manera de obtener gloria y honra no es que tú quieras a fuerzas que te vean. No. La manera de obtener honra y gloria es haciendo la voluntad de Dios. Y Dios te va a exaltar solo, hermano. O sea, ese es el problema que tenemos. Muchas veces nosotros queremos honor y gloria y la buscamos a como dé lugar. Y no es así. La manera de buscar eso, hermanos, es haciendo la voluntad de Dios. No es que te hagas reconocido, no es que quieras fama. O sea, porque muchos buscan eso. Entonces ya ponen su imagen en internet. Como que la iglesia no la representa a Cristo, la representa a esa persona. Y eso está mal. Eso está mal, porque la iglesia, si es una iglesia cristiana, ¿a quién debemos presentar? A Cristo. O sea, el pastor, bueno, pues él es un siervo que él está allí, pero no él no es la iglesia. Él no es la base de la congregación. No, hermanos. La base es Cristo. Entonces, David no estaba buscando gloria. ¿Te acuerdas de cómo la buscó Saúl? Cuando le dijo, ¿qué es este balido de ovejas y vacas que oigo? Es que yo hice lo que Jehová dijo. Dice que se había hecho ya un monumento a su persona. Qué gran diferencia, ¿no? O sea, David no buscaba eso. David, en el versículo que leímos, dijo, y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. No dijo, todo el mundo sabrá que yo soy bien valiente. No dijo eso. Dijo, todo el mundo sabrá que hay Dios. Esa es la gran diferencia, hermano. O sea, si tú quieres honra de Dios, tienes que honrar a Dios. No esperes que Dios te honre cuando tú haces lo que quieres. No, Dios no te va a honrar. Y hay muchas maneras en las que Dios va a hacer que Dios te honre. ¿Ok?
Entonces vamos a empezar este relato porque es largo. Entonces vamos a empezar ahí. Primer libro de Samuel 17:1. Vamos a empezar ahí. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. La ciudad de Israel es una ciudad llena de muchos montes y de muchos valles. Entonces era común que de un lado había un valle, o sea, un valle es una planicie así baja, ¿sí? Entonces los ejércitos se ponían aquí. Entonces se formaban todos y la batalla era ahí en medio. O sea, se bajaban en un campo abierto para que fuera una lucha cuerpo a cuerpo. Eso es lo que está diciendo ahí. Luego dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, como te lo digo, así. Había una planicie, un lugar abierto donde pudieran pelear. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Un paladín significa, hermanos, un guerrero con muchas medallas. Significa un guerrero que había sido probado entre los filisteos y era el que más había ganado. De verdad, Goliat, hermanos, era un hombre de guerra. De verdad, Goliat era un hombre fuerte, era un hombre experimentado, diestro para la guerra. Eso es un paladín. O sea, no era cualquier persona. Vamos a ponerlo, era en ese momento el mejor entre todos los filisteos, y en toda la tierra de los filisteos, el mejor guerrero era Goliat. ¿Has visto Troya? Dice, no, es que el mejor de Troya es Héctor. Es como el paladín de Troya. Así era Goliat. Goliat era el mejor de todos. Era el más experimentado, el más fuerte, el de más condición, el de más musculatura, el de más presencia, el que más muertos había tenido en su haber. Ese era Goliat. O sea, quiero que te des una idea de que no era cualquier persona. Porque muchos dicen, no, pues sí, agarró. O sea, no, lo único que se acuerdan es que David agarró una onda y le dio una piedra. Pero muchas veces pasa, o sea, tú has encontrado personas que de verdad tú dices, no, esta persona sí, en algún deporte, en la escuela te has topado con personas que de verdad tienen una inteligencia nata. O sea, que tú dices, no, esta persona nada más lee una vez y se le queda. Y yo tengo que andar repasando, o sea, ¿te has topado con ese tipo de personas? Imagínate así un Goliat, que era diestro. O sea, de verdad tú lo veías 3 metros. Y fuerte. Y con la armadura pues se ve imponente. ¿Te imaginas un hombre así? Sí, da miedo. Sí, da miedo. O sea, parece que camina y tiembla todo, ¿no? O sea, no era así, pero... O sea, ¿tú cuánto podrías medir? O sea, 1.70, 1.80. Te saca lo de... Le llegas a lo mejor hasta la cintura. Entonces tú lo ves así. O sea, básicamente, hermanos, midiéndolo así, sería casi llegando al segundo, aquí al primer piso, a la mitad del primer piso. O sea, casi llegando acá, es más o menos lo que Goliat medía. O sea, no era cualquier persona. Y luego era un paladín, o sea, era un hombre preparado. El cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en la cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, o sea, era grandísimo. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, dice, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre para que venga contra mí. Lo voy a leer en traducción viviente, ese verso. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose. O sea, era un tono de burla. Así que, miren nada más. Todos los israelitas poniéndose en orden de batalla. ¿Para qué si soy yo solo? Yo solo puedo con ustedes, pero tráiganme uno.
Ahora te voy a preguntar algo. ¿Quién era el más alto de los israelitas? Saúl. Y ese Saúl era un cobarde. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Dice, gritó mofándose. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo. Dice, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. O sea, ustedes no tienen la capacidad para enfrentarse contra mí. Traigan a uno que venga aquí a pelear conmigo. O sea, yo requiero uno que sea de mi capacidad, porque todos ustedes son nada. ¿A quién te hace recordar? ¿Has visto la película de El Diablo Viste a la Moda? ¿No la has visto? Bueno, nada más se trata pues obviamente de moda, pero la jefa de moda, ¿no?, parecía un Goliat. Así, o sea, así hablaba, mofándose, o sea, si no puedes, vete. Porque aquí en tu puesto requerimos, hay gente esperando, un Goliat. ¿Te has encontrado ese tipo de personas? Así es el mundo, hermanos. Los filisteos son figura de lo que el mundo tiene que ofrecer. Esos son los filisteos. En la Biblia, los filisteos son figura de lo que el mundo tanto alaba, pero que Dios reprueba. ¿Qué alaba el mundo? Pues si estaba yo leyendo un artículo sobre una mujer que era, o es, bueno, su puesto era gerente general de la mitad de México de la Nissan. Pero ahora se convirtió esa mujer en la gerente global de Nissan. Y yo lo que me puse a pensar es esto, o sea, está bien, qué bueno, pero ¿por qué la sacan a ella? O sea, ¿por qué sacan esa noticia y no cuando llegó un hombre lo sacaron? Porque eso es lo que el mundo alaba. O sea, si tú eres una mujer de éxito, eso apoya el feminismo. O sea, ya vieron, una mujer puede sin nadie. Es como un Goliat, ¿no? Mofándose. ¿Por qué salen a pelear ustedes? Yo puedo solo. Yo puedo solo. ¿Quién se va a enfrentar contra mí si yo puedo solo? Los filisteos es figura de todo lo que el mundo alaba, pero que no tiene ninguna gloria delante de Dios. ¿Qué es lo que el mundo alaba? Una mujer de éxito es una mujer que no tiene ataduras. Hoy una mujer de éxito es una mujer que no tiene hijos. Esto es lo que es una mujer de éxito según el mundo. Una mujer de éxito es que no tiene ningún hombre que la mande. Es una mujer de éxito. Un hombre de éxito es un hombre orgulloso. Un hombre de éxito es un hombre que va dejando enemigos y enemigas en el camino. Eso es un hombre de éxito. Un hombre de éxito es aquel que puede rentarse toda una mansión para él solo. Ese es un hombre de éxito. Eso es lo que Goliat representa y lo que los filisteos representan. Pero ve lo que dice Juan, primera de Juan 2:15, es un verso que tú conoces. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las palabras de este filisteo nos hacen recordar cosas que el mundo tanto predica y tanto alaba. Pensamientos de autosuficiencia, de poder, de grandeza, de orgullo. Eso es lo que el mundo tanto alaba. Pero Dios no alaba eso. Es interesante, pero siempre por eso dice que el mundo no ama las cosas de Dios. En Daniel 4:28 vamos a ver eso. Vamos a ver, Daniel 4:28. Vemos a un personaje que cayó en eso. Nabucodonosor. Vamos a leer algunos versos para entender eso. Que Dios nunca va a apoyar lo que el hombre apoya. Hermanos. Entonces, es importante ver eso. O sea, todo lo que el mundo alaba, Dios no lo alaba.
¿no? Tú nunca vas a ver en la revista Time o en la revista Rostros al hombre más humilde, al hombre más manso. Yo siento que Moisés no saldría ahí. Ahí salen ¿qué? Los magnates, el hombre más millonario, el hombre que, no sé, que pisó la luna, el hombre que creó Microsoft, o que creó Windows, o que creó Apple. Pero nunca vas a ver en esas revistas al hombre más perdonador del mundo, el hombre más manso del mundo, el hombre más humilde del mundo, el hombre más que busca más la gloria de Dios. Nunca van a aparecer en esas revistas, porque eso es lo que el mundo no alaba. Y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Lenguaje actual de ese verso, versículo 29. Un año después, el rey andaba paseándose por su palacio y dijo, ¡qué grande es Babilonia! Yo fui quien la hizo grande y hermosa. ¿Quién? Él dice que él. Para mostrar mi poder a todo el mundo. Y dice, y todavía estaba hablando el rey cuando se oyó una voz del cielo que le dijo, Rey Nabucodonosor, a partir de este momento dejarás de ser rey. No vivirás ya entre la gente, sino que vivirás 7 años entre los animales. Comerás hierba del campo como ellos, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el único rey de este mundo, y solo Dios puede hacer rey a quien Él quiere que sea rey. Ejemplo de eso, hermanos. Lo digo así, Venezuela. ¿No dijo este hombre? Cuando ganó, dizque las elecciones maleadas, obviamente, dijo, ni Jesús resucitado me podría ganar. Lo dijo ese hombre. ¿Te das cuenta del orgullo? ¿Tú piensas que Dios alaba eso? Eso es lo que el mundo alaba, pero Dios no. Muchos alabarían a Nabucodonosor por tal conducta, sin embargo Dios tiró su grande orgullo y soberbia, y eso precisamente iba a pasar con Goliat. El nombre Goliat, si se lo quieres poner a tu hijo, significa exilio. Exilio. Como te lo digo, Goliat era un hombre fuerte, alto, fornido, campeón. Quiere decir que tenía una gran destreza para pelear, para la batalla cuerpo a cuerpo. Tal vez no había alguien mejor que él. Pero hermanos, ¿qué dijimos antes? Cuando solo tenemos cosas físicas, cualidades, tal vez muy buenas, pero al servicio de Dios, eso no es suficiente. El hombre más alto de Israel era Saúl, pero en ese momento no le servía eso. Te digo, si tú tienes cualidades físicas, tal vez las tienes, virtudes, eres muy buena para dibujar, eres muy buena tal vez para la mezcla, para la química, para la física, para las matemáticas, eres muy buena para un deporte, tal vez, sí, eso es bueno, qué bueno. Pero va a llegar un momento que va a llegar un Goliat, que eso ya no te va a funcionar. Saúl era el más alto y el mejor parecido en ese momento, pero Saúl, al encontrarse con Goliat, huyó. Versículo 10, primer libro de Samuel 17:10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dios habla hoy, dice ese verso, al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. ¿El rey tenía miedo? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? ¿No anteriormente habíamos leído que Saúl venció? Que los juntó a una como un solo hombre y que venció. ¿Qué pasó con Saúl? Eso es lo que pasa cuando tú pierdes la comunión con Dios. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Empiezas a tener miedo. Y lo que antes podías enfrentar con valor,
Ahora ya no. Al ver al pueblo que Saúl temblaba y que no tenía fe, entonces el pueblo tampoco la tenía y empezaron a faltarle el valor. Pregunta, ¿y Jonatán? Su hijo de Jonatán, ¿por qué no salió? Podemos decir muchas cosas de él, pero lo que podemos decir es que permaneció quieto porque el honor de enfrentarse a Goliat estaba reservada para David. ¿Seguimos ahí? Primer libro de Samuel 17:12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Significa, era un hombre muy reconocido por su sabiduría. Los israelitas reconocen mucho a las gentes mayores, porque reconocen que tienen sabiduría y conocimiento. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Pregunta: ¿no eran estos 3 hijos los que Samuel había dicho que eran los ungidos de Jehová? Aquí te das cuenta, hermano, te das cuenta. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Cuando vio al primogénito, dijo Samuel: he aquí el ungido. Y dijo Dios: él no es, yo lo desecho. Y aquí se ve que por qué Dios no lo eligió. Tenía gran destreza para la guerra, pero cuando se trataba de un gigante, no tenía el valor. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuánto? 40 días. Casi más de un mes. Más de un mes. Saliendo en la mañana, ¿quién va a pelear conmigo? Y todos los de Israel: pues yo no. Échale tú. ¿No? Así como, o en la escuela, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dicen, ¿qué va a pasar para la escolta? Y ya sabes, todos los jóvenes son así de que, vas. No, yo, ¿por qué no? Eso es para mujeres. Vas. Yo imagino así a los israelitas, ¿va? Órale, toque con el Goliat, órale. No, ¿cómo crees? No, tengo familia. No, tengo familia, ¿no? ¿Cómo crees? Me voy a aventar. No, me va a matar ese hombre. Esto, hermano, nos deja en claro que entre el tiempo que estuvo con Saúl tocando y el tiempo en que volvió a su casa habían pasado varios años. ¿A qué volvió David? A apacentar ovejas. Esto es interesante, ¿eh? Porque pasa mucho con los jóvenes que se van a un lugar y empiezan a ganar 300 pesos y mamá, ya no me hables. Oye, hijo, pues ya regresó a la casa, otra vez haz lo que te toca. No, mamá, no, ya estoy ganando dinero. A mí ya no me mandes, yo ya gano dinero. ¿Dónde había estado David? Había estado con el rey. Era cualquier cosa. Y no llegó David y, no, papá. ¿Cómo crees? ¿Yo el escudero del rey apacentando borregos? No, ¿cómo crees? Yo ya soy importante, ¿no? Aquí vemos, hermanos, el punto que siempre vamos a recordar de David: el corazón. David sigue siendo el mismo. No se le subió que había estado en el palacio siendo el escudero del rey, nada de eso. Regresó a su casa, volvió a tomar su oficio un pastor en la soledad. Eso es lo que debemos aprender mucho, hermanos, que no se nos suba la cabeza. Que no se nos suba la cabeza, porque, hermanos, después yo te voy a comentar una noticia, pero es triste ver cómo personas que consideramos que van bien en el camino, se les sube el humo a la cabeza. Yo después, más adelante, te daré la noticia, pero lo que yo me enteré en esta semana es de verdad desagradable y triste, en verdad.
Eso es lo que Dios quiere. No olvides eso. Dios te va a dar algo, te va a dar algo un día. Un día vas a tener un buen salario. Un día vas a tener un buen coche. Un día vas a tener una buena casa, tal vez. Un día vas a comprarte algo que tú quieres. Recuerda que no se te suba la cabeza. Recuérdalo. Porque el día que eso pase vas a fallar. Ese es el punto de Abraham, de Isaac, de Jacob y de David. ¿Sabes qué? Eran ricos, pero su corazón seguía siendo el mismo. Ese es el problema con nosotros. A duras penas te subes a un ladrillo y te mareas. Ya piensas que, como yo vivo en fulano edificio, no, ahí vive puro rico. Y es una casa, ¿no? Sí, pero es una casa en tal zona. Te voy a decir algo. Esa zona se hizo así porque la mancha urbana se fue hacia allá y todo eso. Pero ¿qué harías si la mancha urbana no fuera hacia allá? ¿Sería tan valioso lo donde vives? ¿Te das cuenta? Viéndolo racionalmente, lo que tú dices es blofear. Pero bueno, seguimos ahí. Versículo 17. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y David le dijo: manda a mi hermano porque yo. ¿What? ¿Así dice? Ay, ¿por qué no mandas al que está más arriba de mí? Él nunca hace nada. ¿No? Todo esto tenía un propósito. O sea, ¿por qué Dios mueve al papá a que envíe comida a sus hermanos? Hermanos, eso era muy común, ¿eh? Eso era muy común. Enviar de comer a los soldados era muy común. Pero precisamente así. Precisamente en ese momento, mira, más casualidad. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, versículo 19, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Fíjate, quiere decir que se fue a pie, no llevaba un burrito, no llevaba un asnito, no llevaba un caballo, no, se fue a pie cargando. Eso nos hace recordar algunas cosas de Jesús. ¿Quién envió a David? Su padre. ¿Quién envió a Jesús? Su padre. ¿Quién llevó la carga de nuestros pecados? Jesús mismo. No había alguien que pudiese ayudarle y ponerle la carga, como con David. No había ni siquiera un asnito, una burrita, no había nada. Fíjate bien todo lo que hace y se asemeja mucho a Cristo. Sigue diciendo. Llegó al campamento, versículo 20, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos. ¿Casualidad? O sea, precisamente David llegó cuando el filisteo salió. ¿Eso es casualidad? Es que le tocó. No. Todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito, hermanos. Y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija. Cuando no tienes otra, como Saúl, ¿qué empiezas a hacer? A ofrecer cosas materiales para ver quién sí lo hace.
y eximirá de tributos a la casa de su padre, es decir, no va a pagar impuestos. Eso significa, no va a pagar impuestos. Entonces, pregunta, ¿qué cosas observó en ese momento que llegó al ejército David? Te voy a decir 5 cosas que observó. Número 1, la estatura del hombre. Era difícil no verlo. Eso fue lo que vio. Número 2, el reto que hacía hacia el pueblo. Se mofaba, se burlaba. No solo del pueblo, de Dios. Eso era lo más importante, se burlaba de Dios. Número 3, el miedo que producía en el pueblo. David lo vio como todo el pueblo se echaba para atrás. ¿Lo vio? Número 4, la burla que hacía de Jehová, ese filisteo. ¿Lo vio David? Y número 5, los premios que Saúl había dicho que daría por vencerlo. El hombre que había reunido al pueblo anteriormente ahora huía del mismo pueblo que había derrotado. Devorado por el miedo y tras sucesivas caídas, esta es la situación que debe enfrentar Saúl. Número 1, el Espíritu de Dios se apartó de él. Andaba solo. Número 2, un espíritu malo lo atormentaba. Y número 3, tenía miedo de sus enemigos. Eso es lo que pasa cuando abandonas a Dios, Ojo, Dios no abandona, tú lo abandonas. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Ya no tienes la gracia que te acompaña, ya no la tienes. Número 2, tienes miedo. Y número 3, todo te sale mal. ¿Ha visto gente en el mundo que todo le sale mal? Que trata de emprender un negocio y no. Primero de Samuel 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este filisteo incircunciso? No dijo, no, pues sí, tienen razón, están espantados, pues yo también. No, David se inmutó. Dijo, a ver, ¿quién es ese hombre blasfemo que está hablando esas cosas? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que lo venciere. Dice, y oliendo al hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, diciendo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas o pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dieron la misma respuesta. Entonces fueron oídas las palabras de David que había dicho, y la refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Aquí más o menos David tenía unos 17 años, se cree, más o menos. David, hermanos, David tuvo que soportar varias cosas antes de enfrentar al filisteo. Eso es lo que voy a remarcar aquí, hermanos. Tener fe en medio de una circunstancia no es tan sencillo. A veces de toda tu familia tú eres el único que cree y los demás no creen. Y te van a decir de todo, que eres un hablador, cretino, creído, eres una mujer que no ve la realidad, que no ve las cosas que están pasando, muchas cosas, hasta burlas. El hermano de David pensó que se había escapado y que dejó las ovejas abandonadas por ver la guerra. Básicamente el hermano mayor de David le estaba diciendo así, eres un chiquillo que solo cuida borregos y ahora te has dejado por venir. No le escuchen, es un chiquillo que cuida borregos, él no sabe de guerra y viene aquí diciendo que va a matar a ese filisteo. O sea, estás alardeando nada más, David.
¿Sabes a quién nos recuerda esto? También a Cristo. Anota este verso, Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Hermanos, es difícil ser el que tú tengas fe. Y voy a retomar eso, hermanos, ahora que se vino este problema con las bodegas, que había que cambiar la iglesia, una de las cosas que Dios quiso de nosotros es la unidad como iglesia. Y hermanos, eso es bien difícil, en verdad. No solamente en México, aquí también. Es bien difícil tener unidad porque tenemos nuestras propias diferencias, que eso es algo normal, porque somos seres humanos, tenemos diferentes pensamientos, pero tener unidad es bien difícil, porque siempre anteponemos lo que yo creo por lo que Dios dice. Por eso es bien difícil tener fe, porque tú a lo mejor tú sí crees en Dios y tú sí quieres obedecer a Dios, pero hay otros que ponen sus intereses por encima de lo que es la fe. Y eso se vio muy claro, hermanos. Cuando se citaba una junta para ver este motivo, de toda la iglesia que se reúne, solamente se reunió un cuarto de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no les importa. Mucha gente, hermanos, no tiene fe. Yo lo vi ahí. La fe no es lo que tanto se dice de que yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios. No, la fe es lo que hacemos. Y no estamos hablando de dinero, hermano, de que demos dinero, no. La unidad, de orar. Y mucha gente en verdad, yo las vi, no les importaba, sin ningún peso. Pues si se cierra me voy a otra. Hay gente que no ama donde se congrega, porque tienen sus propios intereses personales. Y no es así, hermanos. Fíjate lo que tuvo que enfrentar David. El primer gigante que tuvo que enfrentar no fue Goliat, fueron sus propios hermanos. Ya sabes lo que dicen, ¿verdad? Te lo voy a decir así. Pero dicen que el mayor enemigo de un cristiano es otro cristiano. ¿Sabes por qué? Porque dicen que cuando tú estás tirado, ellos te rematan. Y ya sabes lo que dicen, ¿verdad? Creo que eso es de cultura, ¿no? Porque dicen, en la televisión dicen, el enemigo de un mexicano es otro mexicano. Creo que de ahí viene ese pensamiento de que cuando vemos a un hermano en la iglesia triunfar, lo queremos tirar. Y le buscamos los pies, a ver qué tiene para que yo diga que, pues sí, se está robando. Pues sí, no hace nada. Pues sí, porque Dios lo está bendiciendo, a ti no te causa alegría, te causa rabia. Y dices, ¿cómo él tiene y yo no? Hermano, no solamente aquí, en muchas iglesias pasa eso. Y no debería ser así. Deberíamos todos alegrarnos cuando un hermano, pues Dios le dio un buen trabajo y puede ahora venir un poco más a la iglesia. Debería darnos alegría, pero no, es causa de molestia. En verdad, es causa de molestia que alguien Dios lo esté bendiciendo. Hermanos, ¿saben qué es lo más difícil de tener fe? Ver que otros solo viven en la incredulidad. Eso es lo más difícil. Porque tú sí crees. Y tú vas a hacer las cosas que Dios te está diciendo que hagas. Pero ver que otros hacen lo que quieren es bien difícil. Al hermano de David debería darle vergüenza el ser un cobarde. Y ahora ver al menor que tenía más valor que él.
Ahora vemos dos verdades donde estaba basada la fe de David. Número 1, dice ahí, versículo 26. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí la palabra provocar, hermanos, provocar, significa como alguien que difama. Básicamente Goliat estaba diciendo, todos ustedes son unos cobardes y su Dios también lo es. Eso es lo que estaba diciendo Goliat. Eso significa provocar. O sea, Goliat se mofaba y decía, todos ustedes son unos debiluchos, ninguno puede contra mí. ¿Y saben qué? Su Dios también así es. Eso significa provocar. Significa difamar, avergonzar, blasfemar. Eso lo escuchó David y él sintió celo. Entonces, la primera cosa, Dios viviente. Ese término aparece 29 veces en la Biblia y nos dice algo que David tenía muy claro: Dios es real. ¿Estás consciente de que Dios es real? O sea, aquí no es la católica, de que vas allí, pues, silencio, porque Diosito te está viendo. Y porque ves ahí la imagencita que está ahí, ¿no? El arcángel Miguel que está así. Y te vas más adentro y ves que está en una urna donde hay un cuerpo, ¿no? Todo ensangrentado ahí, lo ves así con sus ojos así y dices, ay, me está mirando. Cállate. Pero sabes que no es real. No sabes. ¿Tú piensas que aquí es así? No, hermanos. Dios es real. Hay muchos que creen que Dios es alguien que está en lo lejano y que no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con mi vida y que Él allá, yo acá. Otros que tontamente piensan es que Dios está muy ocupado y que no los ve lo que hacen ni lo que dicen. Pero David está muy consciente que Dios ha oído lo que ese filisteo ha dicho y Dios le haría tragarse sus palabras. Hermanos, debes de estar muy consciente de eso. Dios es real. Y lo que Él ha dicho es verdad. Si tú andas en ese camino, la bendición va a llegar a ti. Eso es verdad. Pero muchos de nosotros no creemos que Dios sea real. Como que pensamos que llevamos una religión, ¿no? O sea, como que los domingos nos congregamos, pero ¿tú piensas que vienes aquí a verme la cara? O bueno, voy el domingo y le voy a ver la cara a una persona que me quede gorda. Pues ya, ¿qué? Ya. O sea, voy a aguantarle 2 horas. Y ya. Pues no, hermanos. No es así. Aquí no es así. Dios es real. Dios está en medio de nosotros, esperando que nos rindamos a Él. Segunda, dice el versículo 45 de ese pasaje. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí está ese título, Jehová de los ejércitos, nos dice que de Jehová es la victoria y Él da a quien Él quiere. Muchos dicen, ay pastor, a ver, si Dios es amor, ¿por qué hay muchas guerras? ¿Por qué Dios permite la guerra? Bueno, te voy a responder eso. La Biblia dice en Santiago 4 que la guerra no viene de Dios, la guerra viene de nuestra codicia, nuestra avaricia, el deseo de tener, de poder. De ahí vienen las guerras. Sin embargo, Dios usa la guerra ¿para qué? Para limpiar su tierra de aquellos que son una abominación. Cuando dice Jehová de los ejércitos no significa que no, pues Jehová es el que incita a la guerra. No, significa que Jehová es la victoria en la guerra. Él dictamina quién va a ganar. Esto no importa cuál es la inteligencia militar o la tecnología militar, lo que importa es a quién Dios dice que va a ganar. Ese es lo que significa. ¿Sabe David que ese filisteo ignorante no sabe con quién se mete?
No era con un hombre, era con Dios. Y entonces salen estas palabras de David, versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. A ver, pregunta: ¿mentía Saúl? No, no mentía, era verdad. Ese hombre era un hombre de guerra. David era un pastorcillo. Pero David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su mano. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿De qué está hablando David? Del entrenamiento de Dios en la soledad. Cuando venga el gigante en lo público, te vas a acordar de todo lo que Dios te enseñó en la soledad. De todos los audios que escuchaste tú solo, de todas las predicaciones que tú escuchaste, de todo lo que has leído de la Biblia, en ese momento te vas a acordar. Porque ese es el método de entrenamiento de Dios. ¿Cómo entrenó Dios a David? Con osos, leones. Dice: fuese un león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león. Fíjate cómo lo dice. No dice: yo soy bien bueno. No, Saúl, no. Cualquier león me hace los mandados. No. Está diciendo: Jehová me libró del león y del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y Jehová esté contigo. Esa última frase es como que: ay, David, pues si es la última vez que te veo, que Dios te bendiga. Eso es lo que quiere decir. Ahora, el punto de cómo habla David es que ve al filisteo como un animal. ¿Sabes por qué? Porque dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14, ¿verdad? La oferta de David recibe protestas. En primer lugar, porque es un muchacho. Y no se refiere a que la edad que tenía, sino a la falta de experiencia militar que David tenía. Tal vez no sabía utilizar una espada, pero sí tenía fe y experiencia en animales, como ese filisteo. Sí tenía esa experiencia. Entonces vámonos por la parte final. Versículo 38. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David con su espada y sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí hay alguna paradoja, hermanos. Saúl le presta su armadura a David, como diciéndole, o nos imaginamos Saúl diciéndole a David cómo obtener la victoria cuando él estaba completamente derrotado. Es como alguien que no tiene comunión con Dios dándote consejos de cómo llevar tu vida con Dios. Por favor. No, así nos hacen las cosas. Oye, ¿tú te congregas? No, pues no, ya no me congrego ni nada, pero te doy consejo. No, hombre. Primero gana la victoria tú en tu vida y después ya, ¿no? Ese era Saúl. Saúl dándole consejos a David de cómo derrotar a un gigante que él mismo no podía vencer. Dios había probado a solas a David con un león y un oso. Ahora iba a probarlo ante todos con un gigante. Hermanos, si somos fieles en las batallas privadas, Dios nos hará salir adelante en las pruebas públicas. Hay pruebas que son privadas. Con tu mente, con tu corazón. Si vences esas, las públicas, las vas a vencer. ¿Cuáles fueron las armas de David? Una Honda, no un coche, el Honda, una Honda y unas piedras. Entonces llegamos al punto culmine del relato.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David y vio a David que lo tuvo en poco, dice, porque era muchacho rubio, que sabemos que es pelirrojo, y hermoso parecer. O sea, era un muchacho flaquito, porque la fisionomía judía no es como los europeos, que son un poco fornidos y altos. No. La fisionomía judía son chaparritos ellos. No son muy altos. Entonces imagínate a David, 17 años, delgadito, pelirrojo, pues, contra Goliat, que estaba a 3 metros, pues dicen, no hombre, me enviaron una pulga a pelear conmigo, ¿va? Entonces lo mejor que tiene, esta pulguita es lo mejor que tienen. Bueno, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, significa, ay, me toman en poco a mí, ¿verdad? Pobres judíos. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza en jabalina. Es decir, tú confías mucho en tu destreza, confías mucho en tu experiencia militar, en tu fuerza, pero yo confío en Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Así lo dice, le está diciendo la razón por la cual va a perder. Dirás, Goliat, vas a perder, ¿sabes por qué? Por tu orgullo. Vas a perder. Jehová le entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y toda la tierra sabrá que ¿qué? Que hay Dios. No está diciendo, toda la tierra sabrá que pues yo soy el mero sabor ranchero. No. Toda la tierra sabrá que hay Dios. Hermanos, hay cosas aquí interesantes que debemos resaltar en esta corta conversación. Número 1, el filisteo se fija en la apariencia de David, no en lo que hay detrás. Típico del carnal y del mundano. Piensan que le hacen la vida difícil a un hombre o a una mujer, pero no se dan cuenta que hay detrás. No se dan cuenta que está Dios detrás. Y que las cosas que tú hagas a una hija de Dios, o sea, ¿cómo te pondrías tú si le hacen algo a tu hija? O a tu hijo, te pones roñoso, ¿verdad? No, hombre. Hay mamás que he dicho, no importa que mida 5 metros, yo lo mato por mi hijo. ¿Qué haría Dios por su hija? Cuando alguien la maltrata. ¿Para qué te cuento? No, pues. Número 2, burla y maldición. Es decir, empiezan las palabras ofensivas, pensando que ganarán porque lo dicen, pero no ven que cada vez que hablan de esta manera, más aseguran su derrota. ¿No así es el mundo? Cuando se va a verdad contra ti, lo primero que hacen es ofenderte. ¿No? Hijo de tal por cual, vas a ver, quién sabe qué, pensando que con eso van a ganar, pero lo único que están haciendo es asegurando su derrota. Número 3, amenazas. El gigante le dice a David que lo dejará como un cadáver en el olvido y será como un animal. Amenazas. Número 4, la fe. David le dice la razón por la cual lo vencerá, y no era por la fuerza, ni por la estatura, ni por la experiencia. No, lo vencerá porque Jehová le ha dado la victoria, y por su orgullo y su altanería ante Dios. Entonces vamos terminando. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, yo me imagino en esta escena, hermanos, que Goliat se enojó. ¿Sabes por qué? Porque David no se espantaba. O sea, no, me faltas el respeto, porque me contestas, me faltas el respeto. Se agarró, yo creo que su lanza y se, no, te lo voy a matar. Para que entienda que conmigo no se mete nadie. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra
y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Yo me imagino, iba corriendo, se la avienta, se clava en su frente. Imagino, yo digo que se tropezó y no se levantó. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Ni las críticas de sus hermanos, ni la incredulidad de Saúl evitaron que David confiara en Dios para la victoria. La piedra dio en el blanco, hermanos. El gigante cayó, usó su propia espada del gigante, dándole a entender que él había muerto por su lengua suelta. Goliat estuvo retando a Israel por 40 días y el día 41 fue el último día de su vida. Tanto tentó a Dios que murió. Todos los obstáculos, hermanos, se pueden enfrentar y cada enemigo puede ser conquistado por el poder de Dios. Termino. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Le dijeron, eso no puede ser. ¿Cómo es posible que esa pulga venciera a nuestro paladín? Eso no puede ser. Dice, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron heridos los filisteos por el camino de Sarim hasta Gad y Crón, y volvieron los hijos de Israel a seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, ¿vive tu alma, oh rey, que no lo sé? Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. ¿Sabes a quién me hace recordar? A Perseo. ¿Sabes a quién decapitó? A la Medusa. La llevaba en su mano. Bueno, ¿no crees que ese tipo de historias griegas se inspiraron en algo? Eso son fantasía, esto es la vida real. Esto es la vida real, esto no es fantasía como Perseo. Esto es la vida real. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Cuando los soldados filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron aterrorizados. El ejército de Israel los persiguió, dejando por el camino a Gad un reguero de enemigos muertos. David tomó para él la espada del gigante como trofeo y la cabeza de Goliat. Ahora bien, ¿a qué conclusión llegamos con la pregunta de Saúl en la reacción de la identidad de David? ¿No se supone que ya servía a Saúl en el palacio? ¿Por qué pregunta eso? Bueno, la respuesta es, hermanos, porque David parece insignificante. Tal vez Saúl sí lo veía, pero ya con el tiempo había crecido David. Pero David lo veían todos como un muchachito. Alguien sin tenerle temor. Alguien que no tenía chiste. Un pastorcillo que vivía por allá en una aldeíta. Y pues que bueno, es buen cantor, buen compositor. Pero jamás imaginaron que David sería un gran hombre de guerra. Te voy a adelantar algo. El siguiente capítulo, vamos a ver cómo Saúl tiene celos de David. A lo que voy es esto. Lo que va a provocar esta victoria. Provoca dos cosas. Número uno, que el pueblo ama a David. Lo toman como el Salvador de Israel. Pero número dos, Saúl ya lo ve como una amenaza. Tiene celos. Ese es otro punto cuando ya no hay comunión con Dios. ¿Sabes qué pasa? Los celos y la envidia son cosas que van de la mano. Son cosas que van de la mano. Porque Saúl ve cualidades en David que él no tiene.
Y hermanos, todos aquí tenemos ustedes tienen cualidades que yo no tengo. Eso es reconocible. Pero cuando no estamos en Dios, eso me causa envidia. Cuando estamos con Dios, eso me da gozo, porque yo sé que tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer. Y que yo voy a hacer cosas que tú no puedes hacer, porque Dios nos ha dado dones. Pero cuando no estamos con Dios, en vez de darme gozo, me da envidia. Terminamos Salmo 124, versículo 1. Salmo 124, versículo 1. Y con eso vamos a terminar. Entonces, hermanos, las batallas espirituales no se ganan con fuerza ni con experiencia. Se ganan con la fe. ¿Ok? Yo sé que muchos de nosotros, o todos, estamos peleando con un pecado en especial. Estamos peleando con algo. Tal vez con la ira, con los celos, con la envidia, con el odio, con el rencor, con la amargura, con la soberbia, con el orgullo, con el miedo. Tal vez peleamos con eso. O sea, no es necesario que vengas conmigo y me digas con qué. No. Eso eres tú y Dios. Pero te voy a decir algo. Eso no lo vas a ganar porque comas bien, porque duermas bien. No se gana así. Se gana dándole lugar a Dios en tu vida. Mientras Dios no tenga lugar en tu vida, tú vas a perder. Vas a estar huyendo de Goliat. Siempre, siempre. ¿Qué significa Goliat? Exilio. Eso nos da a entender que una persona que se aleja de la iglesia, ¿sabes por qué razón lo hizo? Porque hubo un Goliat que no pudo vencer. ¿Qué hace Goliat? Exilio. Muchos te van a decir, ¿por qué no vas a la iglesia? Y te darán sus razones, pero la razón verdadera es esta. Hubo un Goliat en la iglesia que no pudo vencer. Y mejor prefirió huir, como Israel y como Saúl. Pero aquel que tiene comunión con Dios, ¿qué va a hacer con Goliat? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú has provocado. Ese es mi Dios. Ese es otro punto importante, hermanos. ¿Quién es tu Dios? No es que vamos a adorar a Dios. No, la frase correcta es, voy a adorar a mi Dios. Es mi Dios. No es Dios, mi Dios, porque es personal. Si dices, voy a adorar a Dios, es como que tú vas a un lugar donde está nada más Dios y afuera tú no estás con Dios. No, es mi Dios. Es mi Señor. Él es el que me provee todo. Es mi Dios. Y Él es el que nos va a dar la victoria si confiamos en Él. Terminamos ahí. Salmo 124, versículo 1. Dice: a no haber estado Jehová por vosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Vamos a orar.